Que el Señor le bendiga un montón en esta oportunidad. Vamos a compartir de la palabra del Señor. Él también tiene para hablarnos, para animarnos, para ayudarnos en todo este tiempo que estamos transcurriendo. A la reflexión en esta oportunidad le puse este título, con P de pandemia, porque vamos a ir recorriendo algunas palabritas, algunas ideas, algunos conceptos, cosas que tenemos que seguir reforzando. En algunos casos recuperarla, en otras refortalecerlos, ¿sí? en algún caso volver a redescubrirlo también. Y es por eso que vamos a ir recorriendo varias palabritas en esta oportunidad que justamente empiezan con esta letra, para no solamente que nos enfoquemos en la pandemia, sino que nos enfoquemos también en otras cosas. Ya llevamos transcurrido un buen tiempo, ¿no? ¿Cuenta los meses? ¿O no? ¿O ya perdió la cuenta? ¿Sí? Vamos más o menos... Si contamos nuestra cuarentena argentina son 10, pero esto empezó en el 19, recuerde. ¿Sí? O sea, los primeros rumores, lo que estaba sucediendo en China, que no sé, había peligro zombie, todo eso, ¿sí? Había mucha fantasía detrás de esas cuestiones, pero ya llevamos mucho tiempo. Y para no enfocarnos tanto en esto, vamos a enfocarnos en otras cuestiones también, ¿sí? Hay una frase que le escuché decir a un político argentino hace varios años atrás, también viendo un programa donde hay mucha participación de distintos referentes políticos. Y este hombre citado acá, Julio Bárbaro, exdiputado de la Nación, me gusta mucho escucharlo, es muy interesante algunas de las cosas que él dice y habla conociendo la política argentina justamente. Mencioné en una oportunidad esta frase: el poder no corrompe, delata. Hablando justamente en un tiempo previo a elecciones y analizando también cuestiones anteriores y viendo cómo muchas veces las personas o aquellos políticos que llegan a lugares de poder, luego de conquistar el poder se corrompen o empiezan a aparecer las cuestiones de corrupción. Y él menciona, en realidad, esto es algo que no empieza ahí con el poder, sino que el poder hace esto justamente, delatar algo que era parte de la vida, de la esencia, de la manera de vivir de determinadas personas. Entonces, esto a mí me lleva a pensar, ¿no? Si esto pasa en esas esferas, yo creo que esta frase la podríamos también transportar a muchas cosas que nosotros vivimos en nuestra vida, porque la pregunta sería, ¿y la pandemia no será que hace o produjo algo parecido también en nosotros? ¿No será que también nos pone en situaciones o en un lugar? Puede ser desconocido, puede ser raro, puede ser que no estábamos preparados, pero aún así comenzó a mostrar cosas que las teníamos tal vez controladas, que no se notaban tanto, que las podíamos manejar, que las creíamos superadas y que incluso en algunos casos las habíamos superado, pero de repente, ¿sí? Todo este tipo de situaciones, y no solamente la pandemia, por ahí nos enfocamos en esto ahora por una cuestión de juego de palabras y todo lo demás, pero toda crisis, yo creo que toda crisis muchas veces produce en nosotros esto, que comienza a sacar lo que no sabíamos que estaba ahí. Seguramente cada tanto usted tiene que agarrar la colcha, bueno, ahora que estamos en el veranito ya no hay tanta frazada y ya están guardados, pero si no, piense en la alfombrita que deja ahí en la entrada, vio, cada tanto hay que pegarle una sacudida. Y no se ve tan mal, ¿eh? O sea, zafa, la podríamos dejar 6 meses más ahí todavía. Pero bueno, por las dudas ya que estamos, y bueno, hoy tengo la tarde libre, agarramos, la llevamos y le empezamos a sacudir. Y cuando le empezamos a sacudir nos damos cuenta de todo lo que estaba adentro. Empieza a salir todas aquellas cosas que no se notaban tanto, pero estaban. Y yo creo que muchas veces los sacudones producen eso en nuestra vida. Comienzan a mostrarnos una realidad un poco más subterránea, no tan expuesta, que estaba allí. No quiere decir que nos esté controlando, pero tienen que ver con cosas que aparecen muchas veces y que en este tipo de situaciones salen, ¿sí? Se dan a conocer. Y tenemos que tener cuidado con ellas para que justamente no terminen tomando control de nuestra vida. Y es por eso que vamos a recorrer algunas palabritas con P de pandemia que nos van a ayudar, ¿sí? Si es que nos hemos encontrado con cosas tal vez que no pensábamos encontrar en nuestra vida, volver al Señor y saber de que siempre tenemos la oportunidad de que Él nos ayude
a corregir nuestro caminar. Porque también esto pasa, y mucho más a veces en contextos religiosos o si tenemos una historia relacionada con cuestiones de fe, que cuando sacudimos la alfombra y aparece todo eso, ¿sabe lo que muchas veces hacemos? Nos echamos la culpa, nos lamentamos, nos empezamos a sentir inmundos. ¿Por qué? Porque todo tenía que ser perfecto. Y no se estaba notando, y de repente el tierral. Entonces eso a veces nos llena de culpa, de sentirnos que hemos fallado, que hemos fracasado, que estamos mal delante del Señor. Y no tiene la intención, la reflexión, ir por ese lado. Pero si en algún momento tenemos ese sentimiento, no hace falta buscar culpables, no hace falta machacarnos, no hace falta condenarnos. Tan solamente es la oportunidad de ir a la cruz y volver a empezar. De ir a la cruz y de encontrar otra vez todo lo que necesitamos para continuar caminando. Primera palabrita con P de pandemia en esta oportunidad que vamos a ver: paz. Paz. En medio de la pandemia, en medio de las tormentas, en medio de las crisis, en medio de tu lucha, en medio de lo que estemos viviendo, podemos experimentar la paz de Dios, como ya lo hemos vivido muchas veces, donde Dios se ha manifestado. Es una nueva oportunidad para experimentar también esa paz que Dios nos promete. Jesús mismo dijo: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos también la oportunidad de seguir clamando a Jesús, o incluso un poquitito más, reclamándole al Señor esta promesa que nos hizo. Señor, se está dando vuelta a mi vida. Señor, se está empezando a poner todo caótico. Señor, se está empezando a poner todo difícil. Ayúdanos, dame paz. No sé cómo actuar, no sé qué pensar, estoy empezando a tener más miedo de lo normal. Señor, necesito esa paz que me prometiste. Y el Señor está dispuesto a hacerlo para que nuestro corazón justamente no se desborde. ¿Sabe qué? Yo creo y pienso de esta manera. Creo que hay muchas situaciones que nos van a producir temor. Hay muchas situaciones que nos van a empezar a preocupar. Y el problema no es eso. Yo creo que tenemos permitido tener miedo. Lo que no tenemos permitido, y el error radica en dejar que eso nos gobierne, nos controle, sea nuestro Señor, sea nuestro amo. Porque ahí es donde terminamos tomando decisiones equivocadas, donde terminamos cerrando nuestra manera de pensar si permitimos que el temor nos domine. Por lo tanto, no permitamos que eso suceda. Clamemos por la paz del Señor en medio de toda situación. ¿Recuerda la historia donde Jesús calma la tempestad? Donde volvían a su tierra con los discípulos, se levantó la tormenta en medio de la noche. Yo también hubiera estado bastante asustado si hubiera estado en ese barquito con las olas inmensas ahí a punto de darse vuelta todo y Jesús durmiendo. Entonces van y lo buscan, acuden a él, y en ese momento él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino, ¿qué cosa? Una calma impresionante. ¿Saben lo que yo creo? En dos cosas. Primero, que tormentas muchas veces vamos a tener que experimentar, pasar. Seguramente ya pasó por varias, algunas tranquilonas, otras más difíciles, pero hemos pasado por muchas y nos va a tocar seguir atravesando un montón de tormentas. Es una verdad que no podemos negar. Si creemos que no vamos a tener problemas, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? Hay una segunda verdad y creo que es importante en torno a esto. Dios sigue teniendo autoridad para calmar cualquier tormenta. Dios sigue teniendo autoridad para acallar toda situación que nos está abrumando. Dios sigue teniendo autoridad para hacer lo que dijo que iba a hacer. Entonces, cuando el temor empieza a querer tomar control de nosotros, clamemos a Él, pidamos por su paz. Tan solamente con una orden, todo va a volver a la calma. Y vamos a poder continuar con Él hasta que venga la próxima. Y clamaremos y Dios seguirá obrando en cada una de las tormentas. Y todo siempre podremos experimentar esa calma, esa paz que el Señor va a traer en medio de nuestras vidas. Confiemos porque Él sigue calmando tormentas. Él sigue haciendo milagros en medio nuestro. Segunda palabrita con P en esta noche que vamos a ver. Paciencia. Paciencia. ¿Cuánto le queda? Si lo imagina como una batería, como una pilita recargable,
Low battery, ¿sí? Ya está ahí abajo, ¿sí? Creo que toda esta situación también ha hecho que perdamos mucho la paciencia. Paciencia con los demás, paciencia con nosotros mismos, paciencia con el mundo, con la vida. La perdimos, ¿sí? No entendemos a nadie, no nos entendemos nosotros, no sabemos lo que nos pasa y eso nos va desesperando también, ¿sí? Incluso, fíjese que si estábamos acostumbrados a un mundo de soluciones rápidas donde todo tenía que llegar ya y de repente tenemos que todo más lento, todo más tranquilo, todo con limitaciones, todo con ver la forma de poder sortear los obstáculos, justamente hace que nos desesperemos mucho más. Y Santiago nos dice lo siguiente: bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, a veces nos tenemos que preguntar si esa tormenta, pandemia, crisis que estamos viviendo no tiene un propósito de parte de Dios. No digo que todo lo sea, para que tampoco suframos de baldes y digamos, ay no, Dios me está probando, y a veces no, ¿sí? Pero hay en algunas que sí. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce esto, paciencia. No vaya a ser que parte de lo que hemos vivido en este tiempo tiene que ver con producir en nosotros este elemento tan importante. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. En otras palabritas, ¿esto qué significa? Que no nos bajemos antes de tiempo de la pelea que estamos llevando adelante. Porque si no, nos vamos a perder ese aprendizaje que Dios tiene para nosotros y lo que está queriendo producir. En este caso está enfocado justamente en esta cuestión, ¿sí? La prueba de nuestra fe va a producir paciencia, pero si nos bajamos antes de tiempo nos vamos a perder la lección que tenemos que aprender. Entonces hay batallas de las que no tenemos que huir, sino de las cuales tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que tengo que sacar en limpio de todo esto. Y me va a ayudar a construir esto que tanto estoy necesitando para poder seguir adelante. Y sin desesperar, ¿sí? Sin desesperar. ¿Cómo quisiéramos que todo funcione tan rápido? Veo que para aprender, ¿sí? Hay cosas que nos llevan mucho tiempo. Hay cosas que nos llevan demasiado y más lo que tiene que ver con lo que Dios quiere producir en nosotros. Algunas de esas cositas llevan mucho tiempo. Qué fácil que sería que todo funcione como en la película Matrix. ¿Recuerdan cuando, no me acuerdo ahora el personaje principal, no era Neo, ¿no? ¿O sí? Neo. Y quien le enseñaba, Morfeo, ahí está, Neo y Morfeo, ahí ya me acordé. ¿Se acuerdan que cuando lo estaban entrenando, cuando llega la Matrix y todo lo demás, le instalaban el programa y ya lo sabía? Sabía artes marciales, sabía manejar armas, de repente le instalaban el otro programa y sabía cómo hacer determinadas cosas. Qué fácil sería que... Y tal vez llega en algún momento, porque como va la tecnología y la ciencia, no nos tiene que sorprender, eso sí pasa. Qué fácil que sería, pero hay cuestiones que llevan tiempo aprenderlas, ¿sí? Y ese tiempo tiene que ser el que Dios eligió para nosotros. Hay cosas que no las tenemos que estirar demasiado y hay cosas que no las tenemos que apresurar demasiado. Tienen que ver con el tiempo que Dios está demandando para hacer todo esto en cada uno de nosotros. Pero ¿sabe algo que sí creo que yo tenemos que aprender en cada una de nuestras vidas? Lo que dice Hebreos 12:1. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, después de mencionar a todos los personajes de Hebreos 11, párrafo que conocemos como la galería de la fe, dice: liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una meta a la que tenemos que llegar, hay una meta a la cual no tenemos que dejar de perseguir, hay una meta que no tenemos que abandonar, una carrera que no tenemos que abandonar. Pero ¿cómo hacer para llegar? Córrala con paciencia, no se desespere, tome su ritmo y vaya marchando hacia adelante. Lo importante es dirigirnos hacia esa meta. A veces tenemos que aprender a mirar, vio las maratones o las carreras de media distancia que vemos en las pistas, en las Olimpiadas, que empiezan y salen todos a una velocidad impresionante y hay uno que viene atrás medio a tranco cansino, regulando, y lo vemos ya está. Lo dejamos, lo vamos descartando en las posibilidades hasta que llega la última o penúltima vuelta y lo empezamos a ver acelerando. Y cómo empieza a pasar uno a otro. Creo que a veces en nuestra vida también tenemos que encontrar nuestro ritmo para las distintas etapas que nos está tocando correr. Y aprender a cuándo acelerar, aprender a cuándo bajar la marcha. Pero hay algo que siempre tenemos que hacer, que no tenemos que olvidar: perseguir la meta. Con paciencia, sin desesperarnos, porque vamos a llegar.
porque Dios nos va a ayudar a llegar hasta ahí. No tire la toalla. Pregunte al Señor cuál es la enseñanza, cuál es el aprendizaje, qué es lo que tengo que aprender en este tiempo, y tómese esa carrera con paciencia y vaya en torno a lo que Dios está pidiendo. En medio de la pandemia, una palabrita con P son los pensamientos, y creo que los tenemos que cuidar muchos. ¿Cuántas cosas se le cruzaron por la cabeza en este tiempo? En este tiempo o en cualquier crisis que tuvo. Vio que ahí son los momentos donde empiezan a saltar las cosas que de repente no estaban tan bien, ¿sí? No nos damos cuenta que los cables de nuestra casa estaban pelados hasta que empieza a haber humedad en las paredes y empieza a saltar la térmica por todos lados, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta, donde ahí las cosas se empiezan a apretar, a ser difíciles, y empezamos a reconocer y ver los errores. Y también puede ser que las crisis y las situaciones en nosotros comienzan a mostrarnos que hemos tenido pensamientos que están tratando de apoderarse de nosotros. ¿Cuál es la manera en que el diablo y que el enemigo más nos ataca? A veces pensamos que va a ser en la noche, que nos va a tirar la sábana, que nos va a mover la cama y todo eso, que puede pasar, y si le pasa, por favor, pida ayuda. Pero la manera en la que el enemigo más nos ataca es en el área de nuestra mente. Por lo tanto, Pablo mucho trabaja esta cuestión y nos enseña a que renovemos nuestra mente constantemente, porque el enemigo es príncipe de mentira y nos hace comer cada verso y se lo creemos, y lo que escuchamos, la fe viene por el oír, si lo escuchamos demasiado nos va a terminar llevando a actuar, porque nuestros pensamientos van a dominar luego nuestras acciones. Entonces, a veces no podemos cambiar porque no cambiamos la base de nuestros pensamientos, ¿sí? Tratamos de cambiar una acción, hoy marcamos esto es lo que tengo que hacer mañana, pero si no estamos convencidos de eso, si no es parte de una matriz de pensamiento, lo vamos a abandonar al toque, digamos, rápido. No es parte de nosotros, entonces tenemos que cuidar mucho esta área. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar justamente todos esos argumentos y aquella altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Acá tenemos un consejo muy importante, muy bueno para justamente vivir en esos momentos donde estamos teniendo crisis en el área de los pensamientos, donde no sabemos si lo que estamos escuchando, pensando o lo que nos está controlando es lo correcto o no. Ahí tenemos algo por preguntarnos. ¿Vendrá de Dios o no vendrá de Dios? Hay muchas cosas que tenemos en duda. Hay muchas cosas que nos dijeron, muchas cosas que hemos escuchado, tantas cosas que se dicen. Cuando empezó todo este tiempo se dijeron tantas cosas, algunas de ellas ciertas, algunas de ellas falsas, algunas de ellas medias verdades. Y cuando usted pasa por un problema, cuando usted tiene una crisis, cuando usted enfrenta una pérdida, un dolor, un problema económico, se levantan miles de voces también a decir que no creemos en Dios, que esto pasa por falta de fe, que esto pasa por aquello, que esto nos pasa por lo otro. Hay tantas cosas que se dicen. El problema es cuál de esas vamos a creer y cuáles no. Y para poder determinar qué pensamiento es el correcto y cuál no, tenemos que ir otra vez más a la Biblia. No podemos dejarla de lado, no podemos dejar de lado lo que Dios piensa, lo que Dios cree, lo que Dios opina sobre determinada cuestión. En lo que tenga que ver con nuestro matrimonio, con nuestra economía, con nuestra salud, con cualquier cosa, con las relaciones, con todo. Si yo estoy pensando algo, tengo que ir a la Biblia, tengo que ir a la palabra y encontrar lo que Dios piensa. Creo que es un buen momento también para que nos volvamos estudiosos de esa lucha que tenemos, lo hagamos como un tema principal y nos hagamos casi expertos en esa cuestión, indagando, buscando en internet, consiguiendo literatura cristiana, materiales, cosas que nos ayuden a entender lo que Dios quiere sobre esa cuestión, sea el área en la que estemos necesitando ese tipo de ayuda, la batalla que tengamos de cómo manejar mi dinero, cómo manejar mis hijos, cómo hacer un montón de cosas, como si fuese un tutorial de YouTube. Pero nosotros indagarlo, buscarlo, prepararnos sobre todo en lo que tenga que ver con esa guía bíblica. Y una vez que fuimos viendo, ahí es donde vamos a tener que tomar decisión. Dios piensa esto y yo estaba pensando lo otro. ¿Por qué camino voy a ir?
Algunos nos van a ser más sencillos, los vamos a poder rendir al instante, y en otros vamos a tener que poner en ejercicio esto. Cuando lo que Dios opina, piensa o dice difiere de lo que yo estoy pensando, opinando, creyendo, voy a tener que tomar lo mío y no cerrarme en orgullo y decir yo soy así, pienso así, sino que en ese momento voy a tener que decir, Señor, lo pongo bajo tus pies y llevo esta manera de pensar, la sujeto a los pies de Cristo y se la entrego a Él. Dios tiene mejores pensamientos y caminos para nosotros. ¿Por cuál vamos a ir? ¿Por el nuestro o por el de Dios? Y le animo siempre a tomar el camino del Señor que nos va a llevar por mejores lugares y a mejores destinos. Otra palabrita con de pandemia, tengo varias, no se asuste que tampoco son 7 hojas, son 6:30 nomás. Tenemos una palabrita que también empieza con P y es pureza. Y también es algo que en este tiempo nosotros tenemos que aprender a cuidar, aprender a guardar. Porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Y esto no tiene que ver con que tenemos que construir fachadas de espiritualidad, de que se note la perfección en nosotros. No es eso lo que tenemos que construir. Lo que sí tenemos que hacer es es pedirle al Señor a que nos ayude a cada uno de nosotros a que podamos caminar como Él caminó, a que podamos andar como Él anduvo, a que podamos parecernos más y más a Jesús. No podemos dejar de lado que somos de carne y que vamos a tener luchas, pero eso no justifica el hecho de decir, bueno, me entrego a lo que soy. No, todo lo contrario, son luchas que vamos a tener que tener. Y en medio de las crisis estamos propensos a contaminarnos. Porque en medio de buscar una ayuda, buscar salidas, buscar respuestas, a veces tocamos puertas equivocadas. Y algunas de ellas no nos van a producir nada y otras de ellas nos pueden contaminar, manchar. Y son difíciles de salir. Y una vez más, en el Antiguo Testamento Dios llama la atención y dice, sean santos porque yo soy santo. Algo que se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento, sean santos porque yo soy santo. Tal vez la manera en la que buscaban la santidad en el Antiguo Testamento era tratando de hacer lo mejor posible, era guardando la ley. Y muchas veces se generaba culpa en aquellas personas que no podían completar o guardar todas aquellas cosas que la ley demandaba, pero en el Nuevo Testamento eso se puede alcanzar, hoy nosotros lo podemos alcanzar por medio de Jesús, que es quien nos santifica y al cual podemos volver en cualquier momento para lavar y limpiar nuestras vestiduras. Pero no permitamos que haya cosas que traten de ensuciarnos. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Lo que estamos mencionando en este momento. Y creo que la idea tiene que ver con esto, ¿no? Ser ejemplo en esta área. Y para ser ejemplo no es que tenemos que construir una fachada y mostrarle al mundo que somos perfectos, sino que lo que se tiene que ver es que estamos en construcciones, es que estamos en ese proceso. Que otros puedan ver en nosotros que sí reconocemos nuestros errores, que nos equivocamos, que vamos a fallar, pero cuando entendemos que está algo mal en nuestra vida, volvemos al Señor y tratamos de que nuestra vida cambie radicalmente en torno a eso. Y también agrega el apóstol Pablo, por lo tanto hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, todo esto es idolatría. ¿Sí? Cosas que tenemos que guardarnos, cuidarnos de cada una de estas cosas. Una vez más, somos de carne y hueso. Estamos sujetos a un montón de debilidades, pero el ejercicio que nos pide Pablo es, vayamos matando esas cosas. Vayamos venciendo esas cosas. ¿Sí? No digamos, ay no, pero yo soy así de carne y hueso y me entrego a la carne. Qué lindo. No, la idea es justamente luchar contra esas cosas que están tratando de tomar control de cada uno de nosotros. Entonces, en medio de todo esto, cuidémonos mucho para mantenernos puros delante del Señor, mantenernos santos, mantenernos cerca suyo, que no haya cosas que luego nos terminen llevando a pensar mal, a generarnos culpa. Estas son una de las cosas que a veces nos terminan haciendo pensar lo equivocado de lo cual hablábamos anteriormente. Creo que es un tiempo también en el cual nosotros podemos aprovechar para renovar nuestro pacto con Dios. Una nueva palabra con P de pandemia.
podemos nosotros en medio de toda esta situación renovar nuestro pacto con el Señor. Y cuando le digo esto, le hablo de lo siguiente, algo muy sencillo, algo que experimentó Abraham. Dice Gálatas 3:6, esta idea se da a entender en otros pasajes de la Biblia, pero lo leemos de aquí. Dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y creo que para cada uno de nosotros, querido hermano, así como Abraham en un momento de su vida donde ya era grande, donde todo era difícil, donde algunas cosas eran imposibles, aún así le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, le trajo recompensa, le trajo seguridad, le trajo paz, le trajo alivio. Hoy es tiempo de volver a creer lo que Dios dijo de cada uno de nosotros. ¿Sí? Renovar mi pacto con Dios significa volver a creer en lo que Él cree de mí y actuar en consecuencia. ¿Recordás la palabra con la que Él cautivó tu corazón? ¿Recordás el llamado que te hizo? ¿Recordás el desafío que te estaba planteando y que le dijiste que sí al Señor en ese momento? Pero de repente las cosas se pusieron largas, difíciles, crueles. Y ahí es momento para volver a renovar mi pacto. Y mi pacto significa volver a creer lo que Él piensa. Volver a creer en el contrato que Él me está ofreciendo. Y si es necesario, tal vez hacerlo de manera simbólica o por lo menos creerlo, es volver a estampar mi firma sobre ese contrato que Dios me está ofreciendo, me había ofrecido, y volver a creer. Y eso me va a ser contado en bendición, en justicia, en recompensa. ¿Sí? Creo que no tenemos que perder de vista lo que Dios piensa de nosotros y afirmarlo una y otra vez. Y si tiene que ser cada día, hagámoslo cada día. Volver a renovar nuestro pacto y nuestro compromiso. Y eso nos va a llevar también a nosotros levantarnos y actuar en consecuencia también. Entonces, a veces pasa que los momentos de crisis son para soltarnos la mano del todo o para aferrarnos nuevamente con todo. Yo le animo que seamos como Abraham, creerle a Dios y que eso luego sea lo que traiga todo lo demás. Es tiempo también para crecer en este aspecto, para que cada uno de nosotros nos volvamos personas más y más piadosas. ¿Sabe que esta palabra la podemos entender de dos maneras? Hay una forma en que creo yo que es la que más usamos o la entendemos, ¿sí? Que cuando hablamos de alguien piadoso estamos hablando de alguien misericordioso, de alguien que ayuda, de alguien que se preocupa por alguien. Y no necesariamente ese es el término del todo correcto para esta palabra, sino que otro de los significados o los usos que le podemos dar a la palabra piedad tiene que ver con devoción. Ese sería el sinónimo más directo de esta palabra. Un hombre piadoso es un hombre que tiene una vida de devoción hacia algo, a alguien, hacia alguna persona, hacia alguna cosa. Y esto es algo que nosotros también tenemos que crecer y mucho. En seguir construyendo una vida de piedad, una vida de devoción, una vida de búsqueda, una vida de apasionarnos con Dios, de perseguir su rostro, de querer enamorarnos más y más de Él cada día, ¿sí? De querer aprender, de querer conocerlo, de querer escuchar su corazón, de descubrir ese secreto, esa intimidad con Él, de cerrar la puerta y estar con Él, ¿sí? Eso es algo en lo que nosotros tenemos que seguir creyendo. Le dice Pablo también a Timoteo, desecho las fábulas profanas y de viejas. No sé qué cuento le habrán contado a este hombre, pero eso déjalo de lado, le dice Pablo a Timoteo. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es poco provechoso. En esta parte abro un paréntesis, no estoy tan de acuerdo con Pablo, porque yo necesito eso, porque tomo agua y me ensancho, entonces no, el ejercicio corporal también sirve, pero acá lo marca tan solamente como una cuestión de resaltar esta otra idea, pero la piedad, esa vida de devoción con Dios, esa vida de búsqueda de la presencia de Dios, es provechosa para todo, pues cuenta con promesa. ¿Sabe para cuándo? Para cuando estemos con Él, pero también para esta vida presente. Vivir más intensamente a Dios en nuestra vida, buscarlo más intensamente, no solamente nos trae recompensa celestial, nos trae recompensa aquí y ahora. A veces pensamos, no, si me la voy a pasar con Él después en la eternidad, ahí a sus pies y todo lo demás, voy a aprovechar ahora para hacer la mía. No, no lo perdamos a eso. Construyamos nuestra relación con Dios cada día más cercana.
que cada día podamos ir creciendo en este aspecto, porque no solamente ya estar con Dios es una bendición, sino que también produce y trae bendición para todo lo que nos va a tocar vivir en nuestro día a día. Y que pueda pasar que el sentir sea ese sentir del profeta: Señor, atráeme con lazos de amor hacia ti. Sentirnos más enamorados del Señor día a día. Y en esta oportunidad llegamos a la última palabrita con P, fueron varias, que también necesitamos experimentar en todo momento de crisis, en todo momento de tormenta, en toda pandemia o situación que tengamos que enfrentar. Y es el perdón. Porque seguramente en este tiempo, especialmente en este tiempo que fue muy común para todos, en algún u otro aspecto nos sentimos identificados con otro. Veo que a veces cuando tenemos nuestras crisis personales solemos sentirnos solos porque la idea o lo que pensamos es que nadie está pasando lo que a mí me pasa o sabe lo que yo estoy sintiendo. Bueno, con toda esta situación que nos tocó vivir, de alguna u otra forma con alguien nos identificamos, ya sea por un problema de salud, ya sea porque nos afectó la enfermedad, ya sea porque se afectó la economía, ya sea porque tuvimos que estar encerrados. En algo nos parecemos, algo compartimos, ¿sí? Algo hemos tenido que vivir. Y en torno a eso, seguramente en cada una de esas situaciones, también me habrá pasado que alguien te lastimó, que alguien dijo lo que no tenía que decir, que alguien hizo lo que no tenía que hacer, que alguien te causó dolor, tal vez con intención, tal vez sin intención, pero lo hizo y el dolor llegó. Y yo posiblemente, tal vez lo hayamos hecho nosotros también, herir, lastimar, hablar de más o no hablar, y eso produjo dolor en otros. Y ¿sabe qué? En este tiempo creo que necesitamos mucho, mucho, mucho del perdón del Señor. Mucho. Creo que es el momento, estos son esos momentos en donde más tenemos que aprender a vivir la gracia y la misericordia del Señor. Y aprender a tenernos, si puedo mencionar alguna de las palabritas que ya usé, aprender a tenernos paciencia, aprender a tenernos gracia, aprender a tenernos misericordia. Cuando Pablo dice lleven los unos las cargas de los otros, posiblemente tenga algo que ver en esto también. Aprender a perdonarnos y a sostenernos con el perdón en esos momentos que nos hemos hecho mal, porque posiblemente, y tal vez estás pensando en las situaciones que te dolieron, en las cosas que te lastimaron. Y hay alguien que encima nos trae mucho dolor y nos mata. Hay alguien que es el que más nos lastima o nos cuesta mucho perdonar. Y somos nosotros mismos. ¿Sabe lo que nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos? Por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer. Porque cada vez que ponemos la cabeza sobre la almohada, no se nos va eso que hemos ocasionado. O aquellas cosas que si hubiera hecho diferente, si hubiera llegado 2 minutos antes, si hubiera hecho de esta otra manera, si no le hubiera dicho, si me hubiera callado la boca, no nos perdonamos. Tal vez lo posponemos, pero no nos perdonamos. ¿Cómo nos vamos a perdonar? Si no me quiero equivocar, tengo que estar atento a eso. Por lo tanto, estamos ahí sin resolverlo. Y creo que a nosotros mismos nos tenemos que perdonar mucho. Por lo que hemos pensado, por lo que hemos hecho, por las fallas, por los errores. A nosotros mismos nos tenemos que perdonar y tener mucha gracia para con nosotros. Jesús, son palabras de él. Pedro se le acercó y le preguntó, le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿hasta cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Era una exageración, diciéndole lo que haga falta, lo que sea necesario. 70 por 7, algún matemático, por favor, ayúdeme. 490, ¿no? 490. ¿Sí? Incluso más que eso, es un número de referencia, nomás es una exageración que hace Jesús. Pero aún así, usemos ese numerito por un rato, ¿sabe qué? Vamos a tener que aprender a perdonar muchísimo. Hay gente que nos va a lastimar 490 veces y lo vamos a tener que aprender a perdonar 490 veces. ¿Para qué? Para ser libres del rencor, del odio,
y de todo aquello que quiera venirse, esa amargura que a veces sentimos. Pero hay personas que nos van a lastimar una sola vez y la vamos a tener que aprender a perdonar 490 veces. Yo creo que este texto se lo puede entender así también. Porque tal vez un día me levanté, fui consciente de la herida, la alejé delante del Señor, perdoné. Pero se terminó el día, pasó el fin de semana y el lunes otra vez me volví a levantar con el mismo dolor, la misma angustia, la misma crisis. Tengo 400, todavía que me restan por delante, 489 oportunidades más de volver a entregar la misma carga. Y para con nosotros también. Si cada noche le sigue remordiendo la conciencia por algo que no pudo resolver, que hizo mal, en que siente que falló, ya sea con otros, con usted mismo, con Dios o con quien sea, tiene todavía muchas oportunidades. Sea misericordioso con usted mismo y perdónese. Señor, te pido que me ayudes a perdonarme, porque Él ya llevó cada uno de esos pecados, los ajenos y los nuestros, en la cruz del Calvario. ¿Cómo no aprovechar la oportunidad para dejar de lado toda amargura, resentimiento y dolor? Y yo le animo a que eso sea algo que podamos experimentar en nuestra vida también. Tiempo de vivir con mucha misericordia. Tal vez alguna de las palabritas que estuvimos recorriendo, alguna pudo haber hecho eco en nuestro interior más que otras. Estuvimos mencionando paz, paciencia, pensamientos, pureza, pacto, piedad o perdón. Y tal vez esa que hizo más, que caló en lo más hondo de nuestro corazón, sea el principal motivo de oración en esta noche o a lo largo de esta semana. Y le invito a que se pueda poner de pie y entréguele o pídale al Señor lo que está necesitando específicamente en este tiempo, en este momento. ¿Se volvió intensa la tormenta? ¿Se volvió difícil? ¿Sí? Pídale paz al Señor para que Él la calme. Está desesperando, ya no sabe qué hacer, pídale al Señor paciencia. Está teniendo batallas en sus pensamientos porque tiene que tomar decisiones y no sabe qué es lo correcto. Pídale al Señor que le ayude en esa área y Él va a estar obrando. Pídale al Señor en este tiempo que nos ayude a mantenernos puros. Pídale al Señor que nos ayude. Es tiempo de creerle a Dios para renovar nuestro pacto. Es tiempo para acercarnos más a Él. Aún con todo lo que hemos conocido del Señor, aún podemos ir un poco más profundo todavía. Es tiempo para vivir el perdón. Es tiempo para dejar y permitir que Él también siga obrando en nosotros. Levanta tu oración. Comienza a buscar del Señor.